Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al podcast Ser Licitador Nunca Fue Tan Fácil, el primer y único podcast que habla sobre la contratación pública en Colombia. En este podcast tratamos de hablar de estrategias, desafíos y oportunidades en el tema de la contratación pública. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante y es la planeación efectiva en las licitaciones. Para esto nos acompaña Miguel Camacho, director de licitadores.co. Miguel, ¿cómo estás? Hola Fabián, un gusto estar nuevamente acá contigo. ¿Cómo vas? Bien, Miguel. Bueno, hoy tenemos un tema bastante interesante y es la planeación efectiva en los procesos, bueno, más bien en las licitaciones. Digamos que en la contratación pública. Sí. Digamos que todo el mundo lo conoce como licitación, pero pues como en la contratación pública como tal. Listo, Miguel. También pues queremos hablar de ese tema, más que todo es como aprender a identificar esos errores, hacer una buena planeación previa al momento de presentar la oferta. Sí, digamos que eso vamos a tocarlo hoy en el episodio. Además este es el episodio 50. Es un hito, ya llevamos un par episodios. Ya creo que ya perdí la cuenta, como 2 años, año y medio hablando de licitaciones en podcast. Y bueno, la idea de esta planeación o episodio se da en razón al episodio que ya publicamos con nuestra coordinadora Dayana, donde hicimos la adjudicación de 32.000 millones de pesos en 2 meses. Sí. Y tuvimos, digamos que un análisis, lo tocamos someramente, pero de pronto se quedó muy poco en el episodio anterior, de la importancia de realmente estudiar para presentar una oferta económica en un proceso de contratación y no simplemente o radicar documentos o llegar y descargar y presentar y ya se fue así, o creer que hay los mejores secretos y que los licitadores tienen secretos guardados por allá en una bóveda debajo del mar. No, nada, acá lo que tenemos que hacer es estrategia. Miguel, ¿por qué crees que es importante hacer como una revisión previa a las licitaciones que se han hecho antes de presentar una propuesta? Claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos vamos a presentar a procesos de contratación recurrentes, que todos los años salen, ¿sí? Necesidades que la entidad todos los años está solventando, pues tenemos la información en primera mano de buscarlo del año pasado para entender qué fue lo que pasó, ¿sí? Y lo hablábamos un poquito respecto del proceso de contratación, uno de Santa Marta, que nosotros no habíamos participado nunca en ese proceso. Nuestro cliente nos dijo: venga, me interesa este proceso, todos los años lo sacan y sé que este año va a salir, quiero participar. ¿Sí? Entonces fue un desafío importante porque antes, digamos que de que iniciara el año, habíamos hecho un mapeo de cuáles eran los procesos según el plan anual de adquisiciones que quería participar. Entonces dijimos: lo más probable es que estos sean los primeros episodios, los primeros procesos de contratación en publicarse. Sí. Cogimos y empezamos a hacer ese análisis. Lo hice yo, no sé, me demoré alrededor de unas 24 horas laborales haciendo el análisis uno por uno de los procesos de contratación, de quién se presentó, si eran uniones temporales, quién las conformaban, cuáles documentos aportaron, por qué ganaron, por qué perdieron, ¿sí? Cuáles fueron esos documentos hito, ¿sí? Cuáles fueron esos documentos clave que otorgaban puntajes y cómo lo acreditaron. Entonces eso se trata de coger las ofertas anteriores, descargarlas, guardarlas en una carpeta, ¿sí? Empezar a analizar uno a uno y empezar a determinar: oiga, esto lo tienen así, esto lo tienen así, y entender cómo funciona la entidad. ¿Sí? Porque evidentemente para lo que una entidad puede resultar un puntaje, para otra puede que no, y digamos que no es lo que debería ser, ¿no? Pero sí pasa que en una entidad se acredita de una manera, en otra entidad se acredita el mismo requisito de otra manera. Entonces, ¿qué fue lo que buscamos? Entender esa entidad. Nos fuimos a leer las transcripciones de las audiencias, intervenciones, quién suele ir recurrentemente a esas audiencias. El abogado de fulano es el abogado de tal oferente, entonces si no se presenta y está el abogado, pues ya sabemos que igual están interesados en seguimiento del proceso, etcétera. ¿Sí? Okay. Entonces ese es un estudio que a uno le dice: venga, yo estoy preparado para participar en ese proceso.
hablabas tú, nos comentabas de los oferentes recurrentes, ¿sí? Pero ¿cómo podemos aprender a identificar precisamente esos oferentes recurrentes y qué podemos sacar pues a través de esa identificación? ¿Qué beneficios nos trae eso? Pues digamos que, ¿cómo los podemos sacar? A través del SECOP. Okay. A través del SECOP podemos sacar las ofertas, saber quiénes se presentaron. Es decir, esto es información pública, ¿no? Okay. Pero que es muy importante, y eso también lo hablábamos un poco en el episodio pasado. Nosotros en otros procesos que hicieron, digamos que este hito, teníamos la participación anterior en los mismos procesos de contratación. Uno ya no lo habíamos ganado hace año y medio, hace más o menos un año perdimos el proceso de contratación y en esta ocasión nos íbamos a volver a presentar cuando fue publicado. Pero ¿qué ventajas ya teníamos? Ya conocíamos la entidad, sí, los pliegos, las necesidades, ¿sí? Entonces la entidad sacó un listado de 50 necesidades, por ejemplo. Sí. Y de esas 50 nos dice cotíceme las 50, que es un contrato de bolsa, es decir, están los recursos y se van afectando conforme a la necesidad. Entonces nosotros, al haber ejecutado ese contrato en alguna oportunidad, ya teníamos una idea de qué eran los más importantes y cuáles eran los menos utilizados. ¿Pero normalmente eran los mismos? Sí, o sea, sale el proceso con los 50, 60 ítems. Ok. Sí, ellos dicen, yo necesito esto. Pero la experiencia, el conocimiento de haber ejecutado ese contrato antes nos permitió saber a nosotros realmente que había una gestión importante de algunos ítems que se iban a facturar más que otros. Entonces, ¿ahí qué pasó? El proceso pasado, desafortunadamente se nos coló una empresa que nada tenía que ver con el negocio y en audiencia nos ganó, en audiencia de subasta, o mejor, en el desarrollo de la subasta inversa nos ganó. ¿Esa es la misma audiencia de adjudicación? No. No, son modalidades diferentes. La audiencia de adjudicación pasa más en las licitaciones y esta es una, digamos que la habilitación de la plataforma, que de hecho vamos a hablar de eso en alguna oportunidad, de cómo se debe tener en cuenta el tema de las subastas y demás. Pero acá básicamente hicieron una puja y nos ganaron en precio. Sí. Para este proceso, pues nosotros ya conocíamos los pliegos, las necesidades, quienes habían presentado su oferta, contra quién perdimos, y nos dedicamos básicamente a investigar muy someramente quiénes eran ellos, quiénes eran los posibles interesados en el proceso, quiénes participaron en el estudio de mercado y la necesidad que ellos iban a satisfacer, qué normatividad, qué regulación especial tenían. Sí. Entonces empezamos mediante las observaciones a decirle a la entidad, venga, ojo que usted no está pidiendo esto, no está dejando esto. No lo negaron en principio y posteriormente se hizo la gestión de decir, venga, nuevamente le reitero, de pronto usted puede ser sancionado, Evidentemente la entidad tuvo que acceder a nuestra situación, lo que como consecuencia tuvo que solamente nos presentamos nosotros. O sea, un proceso en donde cobraron caro porque los clientes dijeron vamos a cobrar muy caro porque pues habrá que mirar qué pasa más adelante en subasta, pues terminaron en una adjudicación porque nadie más se pudo presentar. Ahorita mencionaste que en la etapa de observaciones hicieron, pues, valga la redundancia, varias observaciones en ese proceso que tú nos cuentas, pero ¿qué tan importante es ese aspecto? Precisamente esa etapa o la planeación estratégica en la etapa de observaciones, ¿cómo nos puede beneficiar? Pues es que ahí lo importante es tener en cuenta que las observaciones es la forma en que yo me puedo comunicar las cosas a la entidad. Okay. ¿Sí? Y acá es fundamental porque muchas veces las entidades se equivocan, así sea que hagan bien su trabajo, pero no lo comparten. Entonces hablaba Dayana en el episodio pasado que en otro proceso nosotros tuvimos unas situaciones que habían unos indicadores financieros incumplibles. ¿Sí? Entonces realmente es que eran extremadamente altos. Cuando hicimos la investigación de los procesos pasados, cuando hicimos la investigación de los documentos del proceso, identificamos que no había una justificación. ¿Sí? Entonces le dijimos a la entidad, venga, usted está poniendo en razón a que esos indicadores, cuando antes no pedía eso, cuando usted no tiene un estudio de mercado, qué es lo que está pasando, y adicionalmente tenga en cuenta que usted debe tener también presente cómo contrataron otras entidades, y acá están los indicadores financieros de esas otras entidades, lo que hace que se haga el cambio
y nos permitan a nosotros participar. Entonces, la planeación estratégica es necesariamente conocer qué es lo que voy a contratar, ¿sí? Qué es lo que yo le ofrezco al Estado. 1. 2. Conocer las entidades. Tomarse el tiempo de decir, venga, esta entidad ya sacó un proceso así. Tenemos presentado dudas en donde, venga, la oferta cómo se diligencia. No es claro. Venga, vamos para los otros procesos, vamos a identificar cómo se presentaron las ofertas, cuál fue el oferente ganador y cómo diligenció su oferta económica para poder tener pues la información de primera mano, porque es que es la misma entidad. Claro, hay que tener un asterisco enorme, y es decir, no todos los procesos salen hoy igual que al de hace un año, ¿sí? Pueden haber ajustes, pueden haber cambios. Puede servir de referencia, no es que vaya y haga lo mismo del anterior proceso y pues pierda y diga, no, es que en ser licitador nunca fue tan fácil, me dijeron que me guiara por el anterior. No, téngalo presente para saber cómo lo hicieron. Esos ajustes y cambios que nos están mencionando, normalmente, ¿en qué pueden ser? O sea, en los pliegos. En todo, porque pues, a ver, no sé, si hace 3 años salió un proceso de contratación de X entidad para la adquisición de cámaras de seguridad. Sí. Entonces sacó sus cámaras de seguridad para las vías de, no sé, las carreteras, ¿sí? Entonces sacaron y compraron la última tecnología de hace 3 años, ¿sí? Entonces, después de 3 años, no sé, estoy haciendo un ejemplo X, tienen que renovar la flota de cámaras. Ah, listo, perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a contratar esto? Pues ya no va a ser la misma tecnología. Claro. Entonces ya habrán hecho una investigación de mercado, ya saben que ahora, no sé, tiene identificación de caracteres para las placas o lo que sea, ¿sí? No sé, un ejemplo así que se me viene a la cabeza que vi hace poquito. Hablando de cámaras de vigilancia. Pero en Argentina tuvieron que colocar unas cámaras que tienen alarma integrada para que no se robaran las flores de los jardines públicos. Entonces, para seguir en el hilo del ejemplo, claro, antes contratábamos cámaras de vigilancia, pero la necesidad era que se nos estaban robando las flores. Sí. Entonces, de no creer, tocó contratar cámaras que tuvieran alarmas. Entonces, sí, es el mismo objeto, vamos a contratar cámaras. Pero ¿en qué cambió? En que tenía un requisito adicional en razón a la necesidad actualizada. ¿Sí? Me puede cambiar el presupuesto, me puede cambiar, no tienen que ser idénticos a los pasados, de hecho puede ser un proceso de ceros. Es que me parece importante esto tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque normalmente cada vez sale el mismo proceso, como tú nos decías, sí, pero en algo cambia. Entonces es como la gente que nos escucha, es decirle que tengan cuidado, porque en esos pequeños detalles, ¿no? Total. Como en estos requisitos pueden haber diferencias. Sí, total, o sea, el tema acá es: téngalo como guía, téngalo como fuente de información, pero concéntrese directamente en lo que es el proceso, ¿sí? Algo que nos decía Dayana, no recuerdo las palabras exactas, pero decía como identifíquelo, analízalo y cúmplalo. Ya, identifique los requisitos que les están pidiendo, analice cómo cumplirlos y cúmplalos. Y ya con eso usted se va a presentar. No es ningún secreto grabado en la pirámide de Egipto de cómo ganarse contratos con el Estado colombiano. No, nada que ver. Eso es una cuestión de estrategia, es una cuestión de realmente no presentar documentos por presentarlos, ¿sí? Sino coger la información disponible y poder estructurar un proceso de contratación, una oferta económica mejor, que realmente tenga sentido para la entidad, ¿no? Yo ahorita te hacía una pregunta de la audiencia de adjudicación. Sí. ¿Puedes hablarnos un poco a qué se refiere esta audiencia? Sí, y pues digamos que la audiencia es básicamente la audiencia que en la licitación pública se lleva a cabo, sí, en donde se hace pues la lectura y se da intervenciones a las partes, pero ahí también es importante hablar de lo que estamos hablando en este momento, que es la planeación. Sí. ¿Sí? En ese estudio que te cuento que hice del proceso de contratación de los anteriores, yo me tomé la tarea de identificar durante los varios procesos quiénes eran las personas que estaban recurrentemente apareciendo en intervenciones. Entonces, evidentemente, la misma funcionaria durante los últimos años, pero los mismos abogados, los mismos intervinientes. Entonces, conocer cuáles eran esos, digamos que esos tipos de intervenciones, su tipo de violencia, porque había algunos, sí, que eran muy irreverentes, su modalidad, que perseguían, ¿sí?
y lo que nos permitió a nosotros en ese sentido fue llegar a decir, ok, vamos a tener cuidado con este aspecto, pero que es muy importante también para el tema de las observaciones. Para el tema de las observaciones que nos van a hacer en la audiencia, estar supremamente preparados. ¿Sí? Supremamente preparados quiere decir que yo ya tengo mi conocimiento de los pliegos, conocimiento de mi oferta, conocimiento de las observaciones que se hicieron durante, ¿sí? Antes de sale el informe, sí. Entonces hacen las observaciones, contestar las observaciones, y evidentemente eso no lo hago yo solo, pues no. Claro. Tengo el equipo que Dayana, que es la coordinadora que estuvo a cargo, estuvo en el episodio pasado. Nos sentamos, revisamos las observaciones, son como 40 hojas de contestación, todo el tema, etcétera, 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 que le permite a uno llegar preparado a la audiencia. No es simplemente decir, tengo audiencia, adjudicación, ¿cuándo es que es? Ahí en 10 minutos, no, yo entro de una. No, hay que estar preparados y hay que estar... lo que estamos hablando, toca tener la preparación de la estrategia previa. O sea que podríamos decir, primero, asistir, importante, la asistencia. Segundo, podríamos decir que el conocimiento. Sí, y la preparación. La preparación. O sea, de estas audiencias, hablando un poco más, ¿qué crees tú que podríamos extraer de esa participación en esas audiencias? ¿Qué crees tú que podríamos tener como lo más importante que pudiéramos obtener como resultado de asistir a las audiencias? Yo creo que un feedback inicial, sí. Siempre creo que es importante la autocrítica, y la autocrítica nos va a permitir a nosotros mejorar los procesos de lo que sea que estemos haciendo. ¿Ya que voy? Evidentemente, en una de las observaciones nos dijeron a nosotros, o sea, ya habíamos resuelto las observaciones iniciales, pero un interviniente detalló que uno de los contratos que se aportaron para habilitar no estaba completo. Entonces, presuntamente no se había cumplido el requisito. Sí. Entonces, pues fue un feedback para decirle al equipo, yo sé que esto es una cantidad de documentos muy álgida, pero se nos quedaron 2 hojitas por fuera. Entonces tocó decirle a la entidad, no, espéreme porque esto es subsanable. Le presento las 2 hojitas que me quedaron por fuera, cumplimos el requisito, pero lo primero es la autocrítica, de realmente decir, venga, si me están observando situaciones es porque yo de pronto tengo oportunidades de mejorar al momento de presentar mi oferta. Sí. 2, conocer mi oferta, importantísimo, conocer mis documentos, mi oferta, mis observaciones contestadas, mis observaciones formuladas, ¿sí? Tal que cuando a mí me concedan el uso de la palabra, poder aportar en esos pocos minutos que nos dan suficientemente. Y creo que 3, ser integral en el conocimiento de la ley. Y acá es donde yo siempre digo, es que es fundamental que si usted va a participar en procesos de contratación, cuente con un respaldo jurídico que lo acompañe. Y tuvimos un caso en donde hubo extralimitación de funciones, hubo violaciones al derecho de habeas data, hubo presuntas comisiones o de conductas penales, ¿sí? Que uno tiene que conocer y si no investigar, ¿sí? Estar preparado para que lo induzcan a uno al error. Se hacen observaciones con información que nada tiene que ver, tratando de confundir reinarás. Entonces, en esta situación, y pues evidentemente tener la capacidad de ir anotando, se le van observando, pues va anotando estos, me observaron fulano también observó lo mismo, sutano no, Perencejo dijo Pepito dijo esta otra, y cuando te dan la oportunidad de intervenir, pues contestar de a grupos, ¿sí? Porque si a ti se te acaba el tiempo, el funcionario te va a decir, le queda 1 minuto adicional que le doy y chao. Sí. Tienes que en ese momento sustentar y defender tu oferta. Esta audiencia, Miguel, ¿en qué etapa del proceso? Es al final, ¿cierto? Ya al final. En la audiencia te dice la entidad con base en toda la información si hay o no adjudicación. Ahí mismo te dan el resultado. O lo pueden suspender para proyectar o resolver de fondo las observaciones que se hayan formulado, pero pues, o sea, básicamente en la audiencia te dicen ganaste o perdiste. Miguel, ¿cuáles crees tú que son los errores más frecuentes que cometen las empresas al momento de hacer su preparación, su previa, pues, antes de presentarse en el proceso? Pues yo creo que los errores frecuentes los puedo resumir en uno, no hacer una preparación.
O sea, Ok. Desconocimiento total. Conozco casos en donde se quieren presentar a lo maldita sea y hacen la oferta porque sí y ya. Sí. ¿Sí? Y bueno, pues su resultado es ese. Pero otro error frecuente que yo creo que es no analizar la documentación. Es decir, uno a veces tiene ese sesgo de que yo soy el mejor y que yo hago las cosas y que nadie mejor que yo. No, así no funciona el mundo. Vea lo de los demás, cómo lo hicieron, cómo lo acreditaron. Quizás aprendas, yo no sabía que esto se hacía así, ¿sí? Entonces, no tomarse el tiempo de participar con el conocimiento de ese tipo de procesos. Y 3, creería yo, pues evidentemente en algunas ocasiones no es posible conocer el pasado porque no hubo un proceso, es el primero que publican. Ok. Entonces, pues si bien es cierto no podemos conocer del proceso, sí podríamos buscar en otros procesos similares quienes participaron, estudiar la competencia, ¿sí? Uno ya cuando está en el mercado sabe quiénes son sus competidores frecuentes. Qué importante, Miguel, es como tener en cuenta la planeación efectiva, ¿no? Para obtener pues el resultado que todas las empresas quieren, que es al final ganarse los contratos y pues Total. poder incrementar sus finanzas, sus ingresos. Y qué bueno, gracias por todos estos tips que nos das, por estos consejos, por esa preparación previa que yo creo que es lo más importante para tener en cuenta, hacernos una autoevaluación, mirar lo que tú nos dices de las oferentes recurrentes, también qué estamos haciendo mal, autoevaluarnos, ¿no? También. Total. Y no sé, Miguel, algo más que nos quieras aportar. No, nada, pues insistir y que de hecho lo hemos planeado estratégicamente. Claro, tenemos éxitos y los éxitos los traemos y los damos bombo y les damos redoblante para que digamos, hoy somos los mejores y ganamos. No, ok, sí, pero también tenemos errores. Y el próximo episodio vamos a hablar de ese tema, de que ya hablamos en alguno de los errores que cometimos al inicio y queremos hacer un compilado de errores que hoy se cometen y cómo mitigarlos. O sea, finalmente siempre se cometen errores. claro, para ganar hay que perder y esto es un proceso de aprendizaje y hay factores internos, externos que van a afectar la gestión de licitar y que podemos mitigarlo y hay que trabajar en pro de mitigar esas situaciones. Miguel, muchas gracias a todos, invitarlos porque es nuestro episodio número 50, como nos decía Miguel. Este es nuestro episodio número 50, ya llevamos año y medio tratando de darles información de la contratación pública, nuestros mejores tips, el mejor conocimiento con gente que sabe del tema y bueno, invitarlos a que compartan tenido también. Psicólogos, hemos tenido abogados del mercado privado, licitadores que trabajan por su lado y nos quisieron contar, clientes contentos que nos cuentan su experiencia, hemos tenido embarradas también les hemos contado. Bueno, creo que hay 50 episodios para que quien esté escuchando 50 episodios y diga, uno me manda al ruedo, venga, mándese, que créame que sí. A todos, gracias, por favor síganos en las redes sociales, comenten, califíquennos y a ti, Miguel, muchas gracias por estar con nosotros y por tu conocimiento. No, a ti con mucho gusto, Fabián, por estar acá y esperemos que prontamente podamos sacar las deudas que les tenemos a la audiencia como el preguntados. Hay que hacerlo. Listo, Miguel, muchas gracias. Estés muy bien. Chao, chao. Gracias.